Dios les bendiga a todos mis hermanos. Después de ese tiempo de alabanza, de adoración, de intercesión, nos disponemos para la palabra del Señor. Y quiero compartirles un tema que le he titulado ¿Cómo enfrenta un hijo de Dios la tormenta? Y vamos a estar basados en el libro de Hechos capítulo 27, del versículo 20 en adelante. Pero antes de esto vamos a orar al Señor para que nos hable, nos ministre y nos pueda dar ese equipamiento que necesitamos como hijos de Dios en la tormenta que podamos estar enfrentando. Así que oremos al Señor. Padre de los cielos, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, grande y misericordioso. Después de haber alabado tu nombre, Señor, y de poder haber intercedido, nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra. Pongo mi vida, pongo todo lo que soy, Señor, en tus manos para que uses mi vida de una manera especial y sea de bendición a todos mis hermanos, a todos los amigos, a todos aquellos, Señor, que verán esta predicación, este culto, Señor. En el nombre de Jesús, quedamos en tus manos, oh Dios. Amén y amén. ¿Cómo enfrenta un hijo de Dios la tormenta? Después del interrogatorio que tuvo el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios que él fue enviado hacia Italia. Ellos fueron enviados hacia Italia porque así lo decidieron. Pablo no iba solo, él iba con otros presos que también iban para este lugar. Y esta embarcación en la cual ellos iban a ir iba a ser un recorrido por el Asia, iba a tocar varios puertos. En este viaje, según el pronóstico que había, no iba a ser fácil. Era un viaje que tenía ciertos riesgos porque había vientos contrarios. Dice también la historia que en esta época, que después de haber pasado el ayuno que celebraban los judíos, era un mes, más o menos el mes 10, pero era un mes en el cual no era recomendable navegar por aquel lugar porque se tornaba peligroso. Y Pablo advirtió sobre esto, le dijo a Julio, le dijo al capitán, al piloto de la nave, al dueño de la nave, que no era lo más aconsejable porque era un tiempo difícil. Pero bueno, ellos no hicieron caso a Pablo, siguieron adelante porque querían ir a pasar el invierno a otra isla, de pronto que era más adecuada para esto. Así que no le hicieron caso a Pablo. Y claro, como se esperaban, los vientos se levantaron y entre ellos vino uno que era huracanado, se le llamaba Euroclidón, un viento que era fuerte, que arrasaba. Y bueno, como esperaba, la nave en la cual iban ellos fue arrastrada y quedó a la deriva. Los marineros no pudieron dominarla. La situación se hizo desesperada y hasta tuvieron que arrojar los lastres y los aparejos que tenían en la barca. La barca comenzó a ir a la deriva. Pero bueno, para esta ocasión, esta narración de pronto que les he estado contando, he decidido que la podamos ver en forma de actuación y vamos a mirar de lo que pasó más o menos en aquella época. Miremoslo. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Abordamos un barco de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón, zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Luego de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, de Licia. Allí
El centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días, la navegación fue lenta, y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, que causará mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Luego de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ya teníamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los estoy exhortando a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo en este momento. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como Él me lo ha transmitido. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días Él dijo: que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan.
para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Después de haber visto la palabra de Dios en forma de video, eso fue lo que vimos, podemos notar que ellos estaban perdidos en el mar. Hoy podríamos, en cierta forma, decir que estamos en una tormenta que azota no solamente nuestros pueblos y ciudades, no solamente el país, sino que azota a todo el planeta. Y en esta situación nos podemos preguntar, bueno, ¿qué va a pasar? También podemos preguntarnos, ¿dónde llegaremos? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué vamos a hacer? Ellos estaban en esta tormenta y estaban ya a la deriva porque no había forma de poder controlar lo que estaba pasando. Hoy en día ni los más ricos, ni los más inteligentes, ni los más famosos, ni los más poderosos, ni las potencias mundiales han podido tener control de lo que está sucediendo. Asimismo, en medio de la situación en que se encontraba el apóstol Pablo, porque nadie está exento de pasar momentos de tormenta, pero él actuó como debe actuar un hijo de Dios, como debe actuar un hombre de Dios. Hoy aprenderemos 6 acciones que el apóstol Pablo tuvo y que nosotros también debemos aplicar como hijos y como siervos de Dios. Y empecemos con la primera acción que tuvo el apóstol Pablo. En el versículo 20 y el versículo 21 dice la Biblia: y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. La primera acción que encontramos en el apóstol Pablo es que se puso en pie y habló. Qué bonito, se puso en pie y habló. Ya habían perdido toda esperanza de salvarse. No había ni sol ni estrellas, todo estaba oscuro en esos momentos. Pero Pablo se puso en pie y habló. ¿Qué representa esto? ¿Cómo lo podríamos representar? El ponerse en pie y hablar significa no dejarse morir ante la prueba. Significa hacer algo, que las cosas cambien, no dejarnos morir. El ponerse en pie significa enfrentar la crisis con carácter de la mano de Dios. Ponerse en pie es sobreponernos ante el dolor. Ponernos en pie y hablar es tomar la posición de guerrero. ¿Qué tormenta estamos viviendo? No solamente lo que está pasando por el coronavirus,
Pueden haber tormentas en los hogares, puede haber tormenta en la economía, puede haber tormenta por una enfermedad, pero pongámonos en pie, así como el apóstol Pablo, con la sabiduría, con la sinceridad de Dios, porque dice la palabra del Señor que le dijo: mire, si ustedes me hubieran oído, si ustedes hubieran hecho caso. Pero él pudo quizá obviar y no decirles esto, pero me deja una gran enseñanza, porque en medio de esto él tenía que hablar, exhortar, para que la próxima ocasión las personas fueran sabias y escucharan cuando alguien les habló. Pero bueno, no se quedó ahí recriminándoles esto, sino que dice la Biblia en el versículo 22, le dijo: pero tengan buen ánimo, porque ninguno va a perecer, solo la nave. Ninguno de ustedes les va a pasar nada. Él quería que las personas se enfocaran en lo verdaderamente importante, la vida, el bienestar de cada persona, porque lo material se puede perder, pero también se puede recuperar, pero la vida, la salud, no. Entonces él quería decirles: la nave va a perecer, pero a ustedes no les va a pasar nada, tengan ánimo. Así nosotros en este momento, lo que más nos interesa, lo que más nos debe preocupar es que las personas estén a salvo, que las personas tengan un bienestar. Y eso fue lo que el apóstol Pablo les quiso enseñar. El punto número 2, o la acción número 2 que él pudo demostrar, dice la palabra del Señor ahí en el versículo número 23. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, ¿Qué encontramos aquí? Número 2, Pablo mantenía una profunda relación e intimidad con Dios. Sabemos que Pablo era un hombre de oración, era un hombre de una intimidad profunda con Dios. Y allá en el barco, quizá en un rincón, allá en su soledad con Dios, él intercedía a Dios. Me imagino que él le decía: Señor, ¿qué va a pasar? Dios, ¿qué les digo a estas personas? Señor, por favor, úsame. Me imagino que él estaba allá orando, diciendo: Señor, ten misericordia de todas esas personas que están en este barco, Señor. Pero él, como siervo de Dios, me imagino que él estaba tranquilo, reposando. En la palabra del Señor dice ahí en Romanos, el capítulo número 14, quiero que miremos Romanos capítulo 14, el versículo 7 y 8, dice algo hermoso, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué hermosa apreciación tenía el apóstol Pablo en su relación con el Señor. Él quizá no se preocupaba por él, pero sí por los que estaban en la barca. Esa relación de intimidad, usted y yo la debemos tener en esta tormenta en que podamos estar pasando. Ahí tenemos que tener esa intimidad con Dios. ¿Cómo es la intimidad con Dios? Orando. Es un tiempo especial para ayunar, es un tiempo para leer la palabra de una manera profunda. Es una oportunidad, así como el apóstol tuvo, de pegarse de Dios como nunca. Y ahí vino la respuesta de Dios. Tan lindo el Señor, porque vino la respuesta de Dios, y un ángel de Dios le habló y le dijo a Pablo: no temas. Qué mensaje más hermoso, qué mensaje más poderoso. Y es un mensaje muy repetitivo, la palabra no temas. Y Dios también te dice a ti hoy, y me dice a mí: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy para darte fuerza. No temas. Eso fue la palabra que tuvo el apóstol: no temas. Y también le dijo: porque tú irás a comparecer ante el César. ¿Qué significa? Que el propósito de Dios no había terminado. Él tenía que ir a Roma, él iba a llegar allá. Y esto fue exactamente lo que más adelante vamos a ver
¿Qué pasó? Porque cuando usted y yo estamos en intimidad con Dios, una palabra que dice no temas, pero otro también que nos dice, usted va a cumplir el propósito que tengo contigo. En la presencia de Dios, Él nos va a equipar con palabra. En la presencia de Dios, Él nos da fortaleza para enfrentar al enemigo. En la presencia de Dios, nosotros seremos como búfalos fuertes para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Número 3, otra acción que tuvo el apóstol Pablo. Dice la Biblia ahí, en el versículo 23 dice, porque ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Él pudo tener la acción de dar un buen testimonio porque él sabía de quién era y a quién servía. Usted y yo somos hijos de Dios. Él nos redimió, Él nos salvó, Él nos transformó, Él nos purificó con su sangre, Él nos dio un sentido de vida y ahora podemos declarar que somos sus hijos y que tenemos una misión que es servirle. Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo de quien soy, estaba queriendo decir a quien amo, a quien le pertenezco. Él es mío, yo soy de Él. En las tormentas de la vida tenemos que saber que le pertenecemos a Él. Tenemos que saber que nosotros tenemos un pacto de amor. Por eso me recuerda también allá en capítulo 16, versículo 31, o más bien, no, antes del 31, dice la Biblia que el apóstol Pablo, aún en la cárcel, qué tormenta más tremenda, allí adoraba a Dios, allí le cantaba al Señor, porque él sabía de quién era, sabía cuál era su función, adorarlo en cualquier circunstancia de la vida. Qué lindo el apóstol Pablo cuando puede hablar de esa manera. Dice, a quien sirvo. Él no se avergonzaba de él. Él hablaba de él en cualquier oportunidad que se le presentara. Siempre aprovechaba para dar testimonio en la tormenta, en los momentos de tranquilidad, en los momentos cuando estaba en la cárcel. En todo momento él siempre daba ese testimonio de quién era y a quién servía. Que la familia nuestra sepa que nosotros tenemos un pacto con Dios, que somos sus hijos. Que la familia, que los amigos, que los vecinos, que los compañeros de trabajo, que nuestros jefes, que los empleados, que todo el mundo sepa, porque le damos un testimonio de que somos de Él, a Él pertenecemos y a Él servimos. Esto nos lleva a ser diferentes, porque el testimonio no solamente son palabras, sino que también son acciones que pueden dar fe de que lo que decimos es verdad. Un testimonio fuerte. Y dice la Biblia también muy lindo, porque en el versículo número 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me dijo. Qué hermoso. Ese testimonio demuestra una confianza en el Dios que tenía. Hará como me ha dicho. Y me dijo que ninguno va a perecer. Pablo daba testimonio demostrando su confianza en Él. Un testimonio, el testimonio verdadero no es quejándonos, no es hablando mal de las autoridades, no es siendo pesimista, no es actuando como los que no conocen a Dios. Mi confianza, mi esperanza, mi protección, mi fortaleza provienen de Él. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso el apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor, entremos a la cuarta acción. El versículo 27 dice, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Noche 14 de la tormenta. Ahí en esto aprendemos que como siervos de Dios y como hijos de Dios en la tormenta, tenemos que aprender a ser pacientes. La cuarta acción es ser pacientes, actuar con paciencia. Llevaban 14 días en esta situación compleja. ¿Qué les tocaba hacer? Esperar. Esperar es el arte, más bien, paciencia es el arte de saber esperar. Nuestro pastor dio una palabra preciosa el domingo
y nos exhortaba a tener templanza, pero también a tener paciencia. En la tormenta, seamos pacientes, esperemos en Dios. El que espera en Dios nunca perderá. El que espera en Dios verá la victoria. No te desesperes en este acuartelamiento. Debemos tener paciencia porque es lo mejor, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. A veces nosotros, por nuestra humanidad, queremos arreglar todo ya. Queremos que la solución venga ya. Dice el versículo 29, ahí más adelantico dice: y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Claro, ellos querían que el día llegara, como usted y yo también queremos que la situación termine, que la prueba termine, que la tormenta cese. Pero hay una frase que utilizamos mucho nosotros y es: en el tiempo del Señor. Porque todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. La falta de paciencia a veces en las tormentas nos llevan a cometer errores. ¿Cuántas personas por la falta de paciencia cometen grandes errores porque no aguantan más estar en casa, porque no aguantan más la situación y a veces los lleva a actuar con imprudencia, a ser infectados, a ir a hacer lo que no deben hacer, desobedeciendo por la impaciencia? Hay una frase que me gusta mucho y es: despacio porque vamos de afán. La paciencia. Número 5, en el versículo 31. Dice la palabra: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Número 5. ¿Qué acción tuvo el apóstol Pablo? Él actuó con sabiduría, dando una palabra en el momento oportuno. Dijo al centurión y a los soldados. En estos momentos el desespero iba a hacer que algunos salieran con un salvavidas, iban a tirar del bote, pero digo, no conviene que hagan eso, porque si ellos hacen eso, no vamos a poder salvar. Una palabra a tiempo, una palabra de sabiduría, y no solamente palabra de sabiduría. Hay muchos dones de Dios que usted y yo tenemos para bendecir a otros. Él evitó en esos momentos que hicieran, o más bien que cometieran un error más. El 32, 33 y 33 nos hablan de esto. Aún en ese momento de una palabra, y gracias a Dios le hicieron caso. Pero también les dijo: mire, coman por favor, ya llevan mucho tiempo sin comer, ustedes necesitan tener fuerza. El versículo 34 dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Qué lindo, porque aún más dando palabra de ánimo, una vez más dando una instrucción del cielo, una vez más ahí dando instrucciones guiadas por el Señor. Número 6, ahí estaba leyendo que él tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió. Número 6, una acción importante que debemos tener como hijos y siervos de Dios es ser agradecidos. Voy a volver a repetir: ser agradecidos. Él tomó el pan y dio gracias al Señor. En la tormenta debemos ser agradecidos. No nos enfoquemos en lo que falta, enfoquémonos en lo que tenemos. ¿En qué tenemos? Un Dios bueno, un Dios misericordioso. ¿Qué tenemos? Un Dios que nos provee, un Dios que nos cuida, un Dios que no nos abandona, un Dios que nos ha permitido estar en familia. Veamos lo bueno. Muchos han desconocido a Dios en la tormenta, pero otros le han conocido, gracias a Dios. Hemos aprendido de Dios, hemos sido formados en nuestro carácter. Muchos han recibido el Evangelio, muchos de la familia han sido reconciliados con Dios
Aleluya, alabado sea el Señor. En la tormenta seamos agradecidos, aprendamos a sacar de las tormentas lo mejor. Hay un versículo muy lindo en Romanos capítulo 8, versículo número 28 que dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Cuando estás en tu casa con tus hijos, dale gracias a Dios. Cuando estás allá con tu familia haciendo quizás cosas que nunca habías logrado hacer, pero ahora tienes la oportunidad, dale gracias a Dios. Qué bendición el poder ser agradecidos. Y ya para terminar, tenemos entonces los resultados que obtuvo el apóstol Pablo de haber actuado como un siervo y como un hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que en el versículo número 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. ¿Qué resultados obtuvo el apóstol Pablo? Que después de la tormenta, que después de la noche pudieron ver el día. Qué lindo. Hay promesas de Dios. Usted y yo, después de la tormenta, vamos a ver la gloria de Dios. También dice la Biblia, Él fue un instrumento en la tormenta. Usted y yo tenemos que ser instrumentos en la tormenta. Ese será un resultado poderoso. ¿Qué más? En el versículo 42 y 43 dice la palabra: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué más resultado tenemos? Había un plan para matar a muchos, pero la presencia de Pablo hizo que nadie muriera. Hermano amado, amigo, usted y yo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, haremos que muchos no mueran, que muchos se salven en medio de la tormenta. Y lo último es que dice la Biblia que 276 personas llegaron sanos y salvos a tierra. Gloria a Dios. Qué importante la intervención, qué importante la presencia de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. Conclusión: hoy hay tormentas. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Aprenderemos de Pablo y actuaremos como hijos y siervos de Dios? Les invito para que apliquemos estas acciones y seremos primeramente agradables al Señor. ¿Qué más? Aunque no sea fácil a veces uno ser fuerte ante las adversidades y mostrar estas cosas, hermanos, usted y yo nos daremos cuenta que valió la pena haber sido instrumentos en las manos de Dios y haber sido bendición para muchos. Quizás no lo veamos ahora, pero más adelantico veremos los resultados de haber sido instrumentos de Dios en sus manos para este tiempo de crisis. ¿Cómo enfrenta un hijo de Dios la tormenta? Oremos al Señor, y yo quiero que usted y yo podamos decirle: Señor, esta palabra la tomo, voy a actuar con sabiduría, voy a actuar como tu palabra me enseña a través de esta porción. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche preciosa, oramos, Señor, declarando tu poder en nuestras vidas, Señor. Aunque el mundo, aunque el país, aunque la ciudad, aunque la familia, aunque nosotros, Señor, estemos atravesando la tormenta, veremos, Señor, tu gloria cuando actuemos conforme tu voluntad. No es tiempo de quejarnos, Señor. No es tiempo de dejarnos allá escondidos llorando. No, Señor. Es tiempo de enfrentar. Es tiempo, Señor, de levantarnos, de ponernos en pie, de dar una palabra del cielo. Es tiempo de estar en tu presencia. Es tiempo, Señor, de poder declarar tu victoria. Dar testimonio que somos tus hijos, Señor. Dar testimonio de que somos tus siervos, Dios, de ser agradecidos, Señor, y también de declarar que pronto veremos la luz de un nuevo día.
Te bendigo, Señor. Gracias por esta oportunidad de permitirme compartir tu palabra, Señor, y que tu pueblo, que los amigos, que todo aquel que vea este video, Señor, que vea esta predicación, que vea este culto, Señor, sea fortalecido y bendecido con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis pastores. Dios los bendiga. Un abrazo. Mi iglesia amada, mis hermanos, compañeros de ministerio, los amo. Un abrazo. Dios los bendiga a todos.